Hola, mi nombre es Max y sean bienvenidos a este video de integración en LabVIEW. Primero haremos una rápida introducción al programa para enseguida continuar con los pasos para integrar y nuestro ejemplo de la función gamma. Muy bien, tenemos abierto aquí el programa de LabVIEW. Como se podrán dar cuenta, tenemos dos ventanas principales. Normalmente la primera vez que abren el programa aparecerá automáticamente la ventana de controles, pero esta se puede abrir sencillamente presionando clic derecho. Entonces, en nuestra pestaña de controles, en el apartado numérico, podemos ver que nos arroja una pestaña con más opciones, ¿no? Por ejemplo, el control numérico, que nos sirve para trabajar con tanto números reales, decimales, etcétera. A un lado tenemos el apartado booleano, que es como de representar valores de lógica binaria. Entonces, para empezar con la introducción de este video, hagamos una sumatoria rápida para que entiendan cuál es la interfaz y la lógica de cómo funciona este programa. Entonces, vamos a introducir un control numérico. Nosotros podemos cambiarle el texto, podemos cambiarle el tamaño, el color en la barra de herramientas de arriba, como se podrán dar cuenta, size, style, justify color y demás. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, ingresar número menor que 10. Puedo ingresar otro control numérico, ingresar número mayor que 10. Y ahora tenemos nuestros dos controles en donde vamos a ingresar nuestros datos. El control numérico es donde introducimos los datos y el indicador numérico es donde se muestran. Entonces, como vamos a hacer una sumatoria de datos, vamos a introducir un indicador que va a ser nuestro resultado. Y ahora, en nuestra pestaña de diagrama de bloque, nosotros indicamos qué pasa con los valores que introducimos al programa. Para esto, haciendo clic derecho en nuestra pestaña, vemos que nos arroja una pestaña de funciones. Tenemos estructuras, variantes, funciones numéricas, de comparación, de tiempo, etc. Entonces localizamos en nuestra sección de funciones numéricas sumar, que viene siendo add en inglés. Entonces, en nuestra función de sumatoria vemos que tiene dos entradas y una salida. Tenemos una entrada X, tenemos una entrada Y nuestra salida se denomina como X más Y. Yo voy a ingresar este control como la variable X y este control como la variable Y la sumatoria de ambas va a ser indicada en nuestro indicador. Entonces podemos correr el programa. Por ejemplo, arriba tenemos las barras de herramientas. Pueden encontrar run continuously, que es básicamente como que el programa siga corriendo a pesar de lo que pase. Abort, que es para parar el programa y pausarlo. Si yo le doy run al programa, ahorita no pasó nada porque mis números son ceros. Yo puedo ingresar aquí mi número. Voy a ingresar el número 5 y voy a ingresar el número 10. Run. Y me marca que es el número 15. Ahora, si yo quiero correr el programa constantemente, continuamente, yo puedo agregar aquí un número, por ejemplo, agregar el número 6. Y sin que yo tenga que volver a correr el programa, me va a seguir haciendo la sumatoria. Puedo agregar el número 17 aquí y lo va a seguir agregando. Ahora, una parte importante que podemos ver en nuestro bloque de diagrama es este foquito que aparece aquí, highlight, que básicamente nos sirve para establecer la forma que va a llevar nuestro programa. Por ejemplo, como se podrán dar cuenta, tenemos unas bolitas naranjas que salen, que nos indica por dónde se mueven los datos, hacia dónde van y hasta dónde llegan, ¿no? Que es nuestra parte final. Y listo, esta es básicamente nuestra aplicación para sumar dos números, así de fácil. Esta forma en la que unimos las cosas y dichas cosas tienen consecuencias sobre otras, es bastante parecido a programar, por ejemplo, un circuito neumático en Fluid Sim o cosas así, por ejemplo. O sea, es mucho más interactivo
este lenguaje de programación. Ahora podemos proceder a la sección de cómo generar nuestra aplicación para integrar. Recordemos que LabVIEW es un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfico. Usaremos las herramientas que el programa nos da para generar nuestras aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo debe ser el resultado final, para tener una idea clara de lo que queremos conseguir, de los controles que usaremos. Entonces, si la idea es tener una gráfica original y que a un lado se muestre la integral de esa gráfica, podemos empezar poniendo pues las gráficas, ¿no? Colocando nuestras gráficas. ¿Qué es lo que queremos? Pues gráficas, entonces colocamos gráficas. Tenemos un apartado de controles de gráficas en Graph, Waveform Graph. Las podemos poner, aquí mismo podemos cambiar el texto, yo voy a denominar a esta como gráfica original, integral, y como se pueden dar cuenta automáticamente se colocan en nuestro bloque de diagrama. Podemos cambiar su tamaño, ajustarlas a como sean nuestras necesidades, como nosotros querramos que se vean. Incluso tenemos diferentes apartados para tener opciones visibles al momento de estar corriendo nuestro programa. Podemos cambiar la escala en X, cambiar la escala en Y. Incluso podemos cambiar los colores que tenga nuestra gráfica, el color de la línea, los colores de la rejilla que están detrás de la gráfica y demás. En nuestro apartado de propiedades hay infinidad de opciones que podemos ocupar. Muy bien, entonces, yo quiero integrar. Entonces, necesito una función de integración, por lógica, ¿no? En el apartado de funciones tenemos Mathematics. Como se podrán dar cuenta, hay un gran almacén de opciones matemáticas. Entonces, yo busco aquí integral. Muy bien, y la colocamos. Ya tenemos nuestras dos funciones, nuestras dos gráficas, mi función de integración. Yo tengo una señal que apenas voy a crear. Y esta señal me va a generar una gráfica, que va a ser mi gráfica original. Por lo tanto, estará conectada con nuestro control de gráfica original. Y la señal que va a nuestra gráfica integral debe salir desde nuestra función de integración. O sea, el resultado que salga de la integración debe salir directamente a nuestra gráfica de integración. A la integral, y ahí está, muy bien. Ahora, yo necesito algo que me brinde esa señal. En el apartado de procesamiento de señales, aquí en Waveform Generation tenemos Simulate Sig, que viene siendo un simulador de la señal. Cuando colocamos nuestro simulador de señal nos arroja automáticamente un panel de selección de la configuración. Podemos cambiar el tipo de señal que queremos, podemos cambiar la amplitud, la frecuencia, etcétera. Nosotros vamos a presionar este botón de Reset Phase, que es para que cuando volvamos a empezar esté en cero, o sea, se va a resetear, así como se escucha. Ahora, entonces, ya tenemos nuestro simulador de señal, vamos a unir nuestra señal original con nuestra gráfica original. También vamos a unir esta señal con nuestra integral. Es decir, la señal original va a ir tanto a la gráfica original como a nuestra función de integración. Aquí automáticamente el programa nos pone un convertidor de datos para que funcione esta integración. Ya como se podrán dar cuenta, nuestra aplicación empieza a tomar forma. Ahora, una parte esencial de nuestras gráficas es la frecuencia que tienen, la cual nosotros introducimos. Yo le digo al programa, LabVIEW, genérame un control para modificar la frecuencia. Entonces, vamos aquí, Numeric, Control Numeric, ponemos un control y vamos a ponerle frecuencia. Y de este modo podemos cambiar la frecuencia de la señal en nuestras gráficas. No solo puede ser con un control, es decir, de numérico. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, vamos a cambiarlo, vamos a poner algo más interesante, algo que puede ser más realista en algunos casos. Vamos a cambiarle la escala aquí. Vamos a cambiarle el tamaño. Y vamos a ponerle medidor de frecuencia. Y listo, como se podrán dar cuenta, esto nos va a ayudar para cambiar la frecuencia de nuestras gráficas. Y aquí en el apartado de bloque también lo tenemos.
Ahora, este medidor de frecuencia, ¿dónde lo vamos a conectar? Como se podrán dar cuenta, aquí nuestra señal de frecuencia tiene muchas entradas, que estas entradas casi siempre en todos los indicadores y controles tienen una opción para ampliar la ventana, y son las mismas entradas que aparecen aquí, pero aquí están como que simplificadas. Entonces vamos a conectar nuestro medidor de frecuencia directamente con lo que ya sabemos, la frecuencia. Muy bien. Y ahora podemos correr nuestro programa. Como se podrán dar cuenta, tenemos una señal y abajo tenemos su forma integrada. Podemos cambiar la frecuencia de la misma. Aquí vemos cómo empieza a cambiar. Y la podemos establecer como nosotros queramos. Pero nos falta algo si queremos desplazar nuestra gráfica. Podemos colocar un random number que lo podemos encontrar aquí, random number. Muy bien, vamos a colocarlo. Vamos a colocar también una multiplicación y una constante. El random number básicamente va a cumplir una función de rango de números. Entonces los conectamos. No importa aquí cuál sea X y cuál sea Y, total es una multiplicación. Lo conectamos a nuestra fase y listo. Ahora tenemos un apartado llamado timing. Tenemos este control que nos sirve para precisamente controlar el tiempo con el que se mueve la gráfica. Vamos a agregar una constante de tiempo. Todo esto está en milisegundos en nuestro control de tiempo, así que podemos colocar el tiempo que nosotros queramos. Bien, ahora, por ejemplo, yo aquí en mi timing puse el número 500 y como pueden darse cuenta, el programa mueve la gráfica a una cierta velocidad, ¿no? Como son milisegundos, pues si lo pongo a 1000 se va a mover a otra velocidad. Si lo pongo a 50 se va a mover muy rápido a nuestra gráfica, que eso ya es un poco exagerado incluso. Vamos a dejarlo en 1000. Ahí está, tenemos una velocidad constante a la que se mueve nuestra gráfica. Podemos ver cómo se mueve el seno, podemos ver su integral. Ahora, ¿qué podemos hacer si yo quiero ver otra señal? Algo diferente en mi gráfica. Pues aquí mismo puedo cambiarle el tipo de señal a mi gráfica, ¿no? Tengo seno, square, triangle, seitud, etc. Pero como en cualquier lenguaje de programación se puede simplificar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y para no parar el programa, cambiar la señal y volver a hacerlo, podemos hacer uso de las herramientas que nos da LabVIEW. En estructuras tenemos algo llamado Case Structure, que es como un if en cualquier tipo de lenguaje de programación. Ahora, lo que va a estar adentro va a ser un caso y vamos a poder cambiar los diferentes tipos de casos que hay. Todo lo que vaya a quedarse igual. O sea, nosotros, ¿qué queremos cambiar? Queremos cambiar el tipo de señal. Entonces, todo esto, todo lo extra, por así decirlo, lo podemos cambiar porque no tiene... Va a quedar exactamente afuera todo. Entonces, vamos a sacarlo. Ok, ya tenemos colocado nuestro case structure con todas las constantes, nuestras gráficas que no van a cambiar, no importa el caso que sea, afuera. Entonces, yo quiero un indicador, un control que me deje cambiar el número de casos. Vamos a ponerle case selector. Entonces, aquí vamos a tener este case selector y esta salida nos va a ayudar a cambiar el número de casos que haya. Entonces, por ejemplo, yo puedo copiar esta señal que tenemos aquí. Vamos a darle copiar. Vamos a cambiarla a otro caso, por así decirlo, dentro del mismo programa que ya tenemos. Y esta barra de herramientas que aparece arriba como 0 o 1 default, pues básicamente nos sirve para agregar nuevos casos, modificarlos, borrarlos y etcétera. Entonces tenemos que unirlos otra vez, la frecuencia, la fase de nuevo, la señal de nuestra gráfica, etc. Muy bien. Y en este caso supongamos que yo quiero hacer, en vez de sign, yo quiero square. Entonces le doy OK. Y listo. Vamos a correr nuestra aplicación de nuevo. ¿Y qué va a pasar ahora? Nosotros tenemos seleccionado square. Si yo lo cambio... va a cambiar de nuevo a seno. Si lo regreso, va a cambiar de nuevo a square. Este proceso lo podemos repetir como cuantas veces queramos.
como se pueden dar cuenta, aquí podemos agregar nuevos casos, podemos agregar todas las señales que queramos usar. Y otro pequeño truco que podemos ocupar para saber qué señal estamos ocupando, más allá de poder verla, podemos introducir un indicador de texto. Los strings básicamente se dedican a introducir texto. Entonces yo voy a introducir aquí mi tipo de señal. Vamos a introducirlo acá. Vamos a crear un texto que siempre va a ser constante de acuerdo al caso que estemos ocupando. En este caso estamos ocupando square. Entonces, cuando yo estoy ocupando square, en el tipo de señal va a aparecer square y eso nos va a ayudar a saber qué estamos ocupando. Cuando sea en el caso 1, tenemos que crear otra vez de nuevo un nuevo texto. Aquí. Pero esta vez va a ser sign. Y listo, vamos a correr nuestro programa. Y como se pueden dar cuenta, nuestra gráfica de arriba nos marca la gráfica de square, nuestro tipo de señal es square. Vamos a cambiarlo. Ahora mismo nos debe de marcar sign y como se pueden dar cuenta todavía podemos cambiar la frecuencia, podemos agregar más cosas. Y ahora en caso de que nosotros queramos hacer algo como que el programa corra por sí solo, sin que estemos obligándolos a que corra continuamente. Incluso si queremos agregar una condición para el programa, hay algo que se llama while loop, que ya lo deben conocer si conocen pues otro tipo de lenguajes de programación, que es para crear diversos ciclos. Aquí nuestro puntito rojo es la condición de nuestro loop. Por ejemplo, si yo quiero parar el programa sin salirme, por ejemplo, puedo agregar un botón de stop y aquí mismo puedo decirle al programa que cuando yo presione ese botón de stop se habrá cumplido la condición de mi ciclo y por lo tanto el programa se va a parar. Y todas estas operaciones que están adentro de mi while loop se van a seguir operando y operando y operando hasta que yo le dé el botón stop. Y esa es una forma más profesional de presentar nuestra aplicación. Vamos a ver qué pasa y vamos a darle stop. Y como se podrán dar cuenta, se cerró nuestro programa. Ahora, para el ejemplo de la función gamma, es muy importante saber que todo esto es intuitivo, es decir, todas las cosas que tú unes tienen consecuencias en las otras, pero llevan un cierto orden, una cierta lógica. Por ejemplo, aquí en las funciones elementales tenemos funciones trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas y demás. Aquí encontramos una sección de funciones gamma, incluso tenemos una beta. Vamos a darle función gamma. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, si tú me dices, Max, pero yo no sé cómo funciona este control gamma? Bueno, el mismo programa nos puede ayudar. Tenemos aquí un apartado de help. Y el programa nos va a indicar todo lo que tiene que ver con esta función. Entonces nos va a decir, así funciona, se puede hacer esto. Incluso podemos pedirle que nos dé un ejemplo. Aquí vemos cuál es la entrada X, qué nos va a marcar la salida. Incluso nos marca la función gamma con su integral 0 a infinito. Nos marca qué valor va a tener X. Entonces yo puedo decirle, a ver, yo quiero generar una función gamma que me dé aquí un resultado. Vamos a poner aquí mi resultado. Y yo quiero que mi función gamma sea de 3 medios. Imaginemos que va a ser 3 medios menos 1. O sea, la forma de gamma ya está definida. Simplemente hay que hacer todos los pasos siguientes. Por ejemplo, podemos establecer 3 medios, que es básicamente lo mismo que 1.5. ¿Qué pasa si corro el programa entonces? Me dice que el resultado es 0.88 o 62, etcétera, etcétera. Que este resultado es el mismo que raíz de pi entre 2. Y bueno, este es el ejemplo de la función gamma. Ustedes pueden usarlo con beta o con cualquier otra función que ustedes quieran, con el botón de help. Eso les va a ayudar bastante.
Con eso doy por concluido el tutorial de LabVIEW y adiós.